Bueno, pues así como no quiere nadie la cosa, hemos llegado a la mesa 21, la última de hoy, que además tiene un título fantástico, que es Lecciones aprendidas desde el humor. Esto me gusta, para el arbitraje, ¿eh? La va a moderar don Rafael Martins de Lima, que está por aquí, socio director en Martins de Lima. A ver ese humor, adelante. Bueno, pues somos los últimos. Como somos los últimos, hemos decidido intentar hablar de algo un poco entretenido y utilizar anécdotas, situaciones curiosas, incluso con humor, bueno, de situaciones de arbitraje, ¿no? Así que comenzamos. En primer lugar, por supuesto, dando las gracias a Javier Íscar, a Sonia y a Pello por esta maravillosa evento. ¿Y por qué nos hemos...? Hago una pequeña introducción, ¿no?, de por qué hemos elegido esto. Yo me acuerdo cuando estudiaba, pues resulta que había un abogado del Estado que se llamaba Mario Conde, que entiendo que a algunos suena, ¿no? Y este señor en ese momento era presidente de Banesto. Yo estaba en ICAI y entonces de repente a un compañero de ICADE le llamaron un viernes por la mañana para hacer una reunión con Mario Conde, ¿no? Entonces, claro, estamos todos allí. ¿Y cómo es que este señor llama a un estudiante de ICADE 1 para hablar con él? Bueno, pues resulta que este señor era el pingüino de mi ascensor. No sé si a algunos suena este grupo de antaño, que tenía unas letras súper ocurrentes. ¿Y por qué Mario Conde llamó a este señor? Porque decía, mira, yo una vez a la semana quiero reunirme con alguien que no sea ni abogado, ni que trabaje en el mundo de la empresa, sino que sea de otra cosa. Y el humor es un rasgo de inteligencia. Entonces, desde entonces, ese me llamó mucho la atención, y por eso pues vamos a hablar un poquito de situaciones extrañas en la cual siempre uno puede aprender. Así que, en primer lugar, como estamos en arbitraje internacional, pues el tema internacional son temas de idiomas, ¿no? Hay muchas veces arbitrajes en francés, en inglés, el testigo es no sé qué, el demandado es chino, lo que sea, con lo cual vamos a intentar aquí ver un poco situaciones que nos han ocurrido a este respecto y qué moralejas hemos sacado del tema. Entonces, Javier, por favor, cuéntanos alguna que te haya ocurrido. Empiezo yo con una moraleja, una anécdota graciosa, entre comillas, de lo que me pasó a mí hace muchos años en un arbitraje, con un tema de una traducción, una interpretación, ¿no? Por una razón que desconozco, cuando teníamos mi cliente, que era un cliente inglés, tenía que declarar, y el árbitro se empeñó en que él quería, digamos, que el traductor lo gestionaba él, lo traía a él. Bueno, y entonces empieza la declaración, empieza la traducción en inglés, y me quedo así, y el tío estaba traduciéndolo mal, completamente mal. En un momento dado, que era mi cliente quien estaba declarando, claro, es que estaba diciendo cosas que me venían mal a mí y además estaban mal traducidas. Entonces le tuve que parar, perdone, y es que lo está haciendo mal, está traduciendo mal. El árbitro alucinaba en colores, me preguntaba que cómo sabía yo que lo estaba traduciendo mal, y dije, pues porque hablo bien inglés. Se enfadó muchísimo con su traductor. Y al final, básicamente, echó al traductor de la sala, y yo le estaba traduciendo a mi propio cliente las preguntas que le hacían los otros, las preguntas que yo le hacía a él y las respuestas que daba el cliente. Cosa que me pareció totalmente surrealista, pero bueno, gracioso sí, ahora a toro pasado gracioso, claro. Pero una situación que llegaba el momento pues era un poco estresante, porque claro, lo que no podía permitir yo es que se tradujera por alguien una cosa que me veía fatal, y además que era errónea, ¿no? Afortunadamente todo salió bien, y bueno, y al final pues el mensaje que daba mi cliente pues
se le pudo, digamos, transmitir bien al árbitro, ¿no? Bueno, esto porque era en inglés, claro. Imagínate si es en chino, Mercedes. Cuéntanos una, por favor. No, es que además estoy pensando que es otro testigo propuesto por Javier, o sea que en otro arbitraje... Otro cliente mío. Efectivamente, con lo cual a lo mejor el problema lo tienes tú, Javier, en un arbitraje en el que era presidenta de tribunal arbitral, entonces traen un testigo, que el testigo es chino, entonces viene con su correspondiente traductor, comienzan, es un señor muy protocolario, el traductor, fenomenal, cada gesto lo reproducía, etcétera. Entonces, nada, pues empezamos la declaración y digo, le van a hacer una serie de preguntas, primero la parte demandante, la parte demandada, fenomenal, tal. Entonces le hace la primera pregunta, la parte demandante, y una pregunta muy sencilla. O sea, ¿cuántos años lleva usted en la planta? ¿Vale? Entonces coge el traductor y dice, chao, 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 chao. Y entonces se le mira así el chino Mucho, y dice, y el traductor ahí cogiendo notas, no sé qué, y no sé qué, y paraba y tal, no sé qué, y se queda así y todos en plan esperando la traducción y dice el traductor, 20 años. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que, o sea, nos puedes imaginar lo que fue la declaración del chino a las 3 de la tarde que empezó y no sé a qué hora acabó. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando terminamos el arbitraje y estamos ya preparando el laudo, digo, no había transcripciones, digo, transcribidme por favor con una herramienta a las vistas para que eche un vistazo parte de los interrogatorios y tal. Entonces parte del equipo mete las grabaciones en una app, no sé si inteligencia artificial o lo que sea, y esta app lo que hace es reproducir todo lo que han dicho las partes y tal, con un grado muy alto de precisión. Entonces, cuando resulta que hace otra labor que desconocíamos, que es interpretar lo que dice el chino y pasarlo al español, ¿vale? Literal. Entonces me pasan las transcripciones y os pongo algunos ejemplos. Me da referencia a pocos porque es que no tienen precios, si os digo la verdad. Os pongo algunos ejemplos. Entonces, uno cuya pregunta era ¿por qué se produjeron varias extensiones del contrato? La respuesta del chino, según esta app, fue hace 2 meses en Jalisco. Todo su Twitter, Wendy. A la siguiente pregunta, que bueno, le hace muchas preguntas, pero en otra pregunta también muy sencilla dice, ¿se ratifica que esto únicamente afectó al inicio de las obras? Y contesta el chino, no, igual me han alojado una cuenta en Nintendo con un Simpson y para estar en Santiago y no puede coincidir con la matanza de Juanjo. En el cierre soba para todo y con IPA. Y termina diciendo, Juan, nadie se hundió. Bueno, y hay innumerables ejemplos y nada, pues básicamente eso es, o sea, lo difícil que es muchas veces llevar las declaraciones extranjeras. Alma, cuéntanos también alguna... Sí, no, esto me recuerda hace muchos años en un caso con un socio chino que entonces las aplicaciones de traducción no eran tan sofisticadas y tan buenas como ahora. Bueno, y quiso, y quiso traducir listo para puesta en marcha, que es un hito nuestro en nuestras obras, y lo tradujo en inglés como clever for startup. Y entonces estábamos todos leyendo, ¿pero qué será clever for startup? Desde entonces, cuando redactamos los contratos, hay un inside joke de, no, pone el hito de clever for startup, que ese siempre es buenísimo ponerlo. Listo para empezar, sí. Madre mía. Pues moraleja, ¿qué hacemos en estos casos? O sea, yo la moraleja, en mi opinión, es que vale la pena invertir algo de dinero en tener una buena traducción, un buen sistema de traducción, porque al final, si el mensaje que trasladas de digamos, en un idioma extranjero no es lo suficientemente bueno para transmitir la verdad del mensaje, es que puedes tener una consecuencia muy negativa, con lo cual contrata un buen intérprete, un buen traductor, contrata
un buen sistema ¿no? de traducción. El sistema era bueno, otra cosa es lo que dijo Bueno, el era chico. con Copilot. Revisa las traducciones. Exacto. Revisa las traducciones porque es muy importante. Esa es mi moraleja. Yo creo que aquí la alternativa es o un sistema o un intérprete muy bueno y de confianza y probado anteriormente, o testificar en el mismo idioma, hablar Claro. en el idioma. Claro, en chino es complicado encontrar y hay otros idiomas. Cuando hablamos de inglés, fenomenal. En tu caso, claro, estando en inglés, pues sí, ¿no? La otra alternativa sería la inteligencia artificial, pero Claro. es un poco tonta, ¿no? Bueno, pero es muy útil, la verdad. Yo una reflexión al hilo de esto, que sí que es verdad que la primera idea que da la traducción es la comodidad del testigo de poder hablar en su propio idioma. Pero, por ejemplo, en un caso reciente que hemos tenido, nos planteábamos si la conveniencia de hacerlo, porque el cliente, una de las alegaciones precisamente del cliente que nos demandaba, era que nuestros técnicos no tenían el suficiente nivel de inglés, era una planta en Inglaterra, que no tenían el suficiente nivel de inglés y de ahí la mala gestión del proyecto. Entonces, cuando les llevamos como testigos, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Llevamos traductor o no llevamos traductor? Ellos se defendían perfectamente en inglés, pero es verdad que iban a estar más cómodos en su idioma. Pero al final decidimos no hacerlo, porque entonces sería como legitimar el argumento de la contraparte de que no eran buenos en inglés. O sea, que hay veces que frente a la primera reflexión de, oye, eso da comodidad, también hay otras variables que hay que tener en cuenta. Tema complicado, el tema idiomático, ¿eh? Vamos a hablar de otro tema, el tema de disclosure de documentos. El tema del poder documental. Alma, cuéntanos que tenías alguna cosilla que... Sí, bueno, a mí me gustaría charlar un poco de este hito tan importante que es la producción de documentos, que es complejo y costoso en términos de dinero y también de tiempo, y que cada vez se está haciendo más complicado. Porque es verdad que cada vez se parece más, se asemeja más al Discovery en los juicios americanos, ¿no? Lo que antes intentábamos evitar. Entonces era bueno reflexionar con vosotros y compartir ideas de cómo poder agilizarlo. Pero es cierto que todos sabemos la importancia de la prueba documental y lo que puede suponer en fortalecer o debilitar nuestro caso, ¿no? Nosotros, por contaros algunas anécdotas, en un caso en concreto encontramos unas actas de reunión del Consejo de la Sociedad que nos demandaba donde decía: encontrad algo para montar un caso contra TR y si no lo encontráis, seguid buscando. Pero literalmente, la verdad es que es muy gracioso ahora, pero cuando lo ves, Claro. se te ponen los pelos de punta. O en otro caso, un testigo de la contraparte a la que se le pregunta: ¿conoce usted los exhibits, los documentos que acompañan a su witness statement? Y dice: no, pregúntele a mis abogados que son los que han puesto los exhibits ahí, ¿no? También tenemos nosotros un caso de notas nuestras de nuestros técnicos donde ponía: dejad que se desangren, en términos económicos, obviamente, dejad al subcontratista que se desangre en el site. O sea, ese tipo de cosas, de ahí la importancia de prevención que nosotros decimos muchas veces en la empresa, de ojo con lo que pones en los escritos, que esto tiene las patas muy cortas y siempre van a salir en un arbitraje, ¿no? Al final. Pero bueno, volviendo al caso que apuntaba, al cómo hacer que no sea tan costoso el tema del document production, pues yo creo que intentar ser muy económicos y muy finos con el tema de la solicitud y no esas cosas, generalidades y duplicidades que estamos viendo. Los reference son siempre 250 páginas con 850 solicitudes por ambas partes y muy complicado todo. Y sobre todo, pues eso, pedir lo relevante y lo material, ¿no? El fishing expedition que yo creo que estamos todos acostumbrados a ver en muchos casos. Pero bueno, me gustaría compartir con vosotros también. Yo es que tengo un problema que es todavía, ya no entro en lo que es el concepto en general, y es el formato del Red Phone Schedule. O sea, no puedo entender cómo no hemos evolucionado. Entonces, esa columna de la explicación que para cuando ya bajas se te ha olvidado qué documento había pedido porque estás 7 páginas más arriba y que cada vez se te va haciendo más estrecho y son miles de millones de páginas. Hay que comprarse una pantalla de estas. Exacto, tienes que agrandar efectivamente con ese gris todavía muy antiguo que queda en el final.
Con lo cual, yo traigo una propuesta que cambiemos, por favor, ese formato y que traigamos algo que sea de lectura amable para todos. No sé por qué tenemos que continuar con De hecho, él. no lo sabéis, pero cuando estábamos antes preparando hemos decidido que vamos a sacar un Romero, Romero Case para la solicitud de documentos en arbitraje. Javier, cuéntanos temas Anécdotas de temas de exhibición de documentos, más allá, tampoco tengo nada en concreto, más allá de sorpresas graciosas que de repente te encuentras y dices, Claro. qué bien me viene esto. Cosas que la gente, con tal de cumplir y digamos, aportar los documentos que le han requerido, no hace la verificación que hay que hacer para, digamos, de verificar exactamente qué estás aportando y con tal de aportarlo para cumplir el trámite, después salen cosas muy graciosas y hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Pero estoy de acuerdo con Mercedes, que comentario un poco políticamente incorrecto. Vamos a arrancar el Red Friend. Deshacernos del Red Friend. Nosotros en un arbitraje nos pasó también una cosa súper curiosa. Eran 4 codemandados, un demandante. Entonces, uno de los 2 codemandados, solicita el mismo documento al demandante y a uno de los codemandados, el mismo. Entonces, el tribunal ordena al codemandado y al demandante a entregar ese documento, y el día anterior a la fecha en la que hay que entregar el documento, demandante y codemandado llegan a un acuerdo y dicen terminación del arbitraje. Entonces el codemandado dice yo no entrego nada. El tribunal le insta y le dice tienes que entregarlo, y dice no, perdón, es que usted no tiene competencia ya para decir sobre mí. Aquí hay terminación del arbitraje y yo ya no soy parte del arbitraje. Y dice, no, está obligado a entregarlo, y el caso es que finalmente no le entregan y acaban emitiendo una sanción que es, le condenan a pagar el 30% de los costes hasta el final del arbitraje. Dice, sí, el arbitraje está terminado frente a ti, perdona, 30% de las partes que te pidieron el documento. Bueno, pues nos pareció, al final no sabemos cuál fue el resultado porque se llegó a un acuerdo, pero sí, esa fue la sanción. Ojo, perdona, que es que te estaba escuchando y nos ha pasado recientemente. Ojo con la producción de documentos cuando hay codemandados, porque pueden no coincidir los documentos que presentan uno y otro en la selección de los documentos, y nos ha pasado de tomar una decisión unos con respecto a qué se tiene que presentar dentro de cada solicitud y el socio hacer lo contrario, y entonces dejarnos un poco descubiertos. O sea que ojo con eso también. Bueno, pues pasamos a otro tema, elección de árbitros, ya que estamos en arbitraje, ¿no? Cuéntanos alguna situación que te haya ocurrido, Javier. A mí la situación más surrealista que me pasó, y pido perdón, es que se me murió el árbitro el día antes de la vista. Entonces, gracioso, no, es que no fue gracioso, pero fue totalmente surrealista. Entonces, claro, volver a empezar, la Corte tuvo que nombrar un nuevo árbitro, ponerse al día, ponernos entre comillas de acuerdo para aceptar el nuevo árbitro. Ahora es gracioso. En ese momento no lo era, sobre todo porque además es que no era ni previsible que pudiera pasar eso. Alma, tú tienes mucha experiencia con el derecho inglés. Bueno, es que es algo que nos preguntamos siempre, porque accidentes y cosas pasan, y hay veces en tribunales arbitrales donde, digámoslo así, los árbitros tienen muchos años de experiencia. A veces nos hacemos la pregunta de, oye, ¿y si pasa algo? ¿Y si le pasa algo a 2 árbitros? ¿Qué pasa con el calendario? O sea, es algo que es una pregunta de la que no hemos tenido respuesta nunca, porque afortunadamente nunca nos ha pasado, pero es verdad que hay accidentes, enfermedades, cosas que pueden pasar y que pueden alterar muchísimo el proceso. Pero bueno, afortunadamente no nos ha pasado. Sí que nos ha pasado con algún experto que ha fallecido y bueno, la firma ha tenido que nombrar a otra persona
con el consiguiente también problema, pero bueno, lo que sí que nos ha pasado, y bueno, obviamente sin decir nombres ni nada, pero estamos a la espera de un laudo desde hace más de 2 años, y entonces cada 2 o 3 meses nos vienen con alguna, el tribunal arbitral, con alguna excusa sobre el retraso, ¿no? De que si COVID, que si una enfermedad, que si un accidente, que si... Y llevamos 2 años y todavía no ha salido. Entonces es una reflexión también a hacer, ¿no? ¿Qué pasa en ese caso? Acudimos a la institución y pedimos un reemplazo, pero cuando ya ha habido deliberaciones y todo, o sea, es un problema. Obvio. 2 años desde cierre de instrucción. Sí, sí. Casos inesperados. Mercedes, ¿tienes alguna...? La verdad es que no me ha pasado nada con ningún árbitro que sufriera ningún accidente. La verdad es que o nada. estamos en el mundo este de la no discriminación y todo esto, y claro, discriminar por edad, discriminar por género y estas cosas. A mí me ha pasado, no muchas veces, alguna vez me ha pasado con algún árbitro de cierta edad hablar de cosas tecnológicas y que no sabía de qué estábamos hablando. Entonces, eso es un momento un poco... Tú le intentas explicar de qué estás hablando, cosas de tecnológicas, de apps, en el no sé cuántos, y parece que estás hablando en chino. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta de cara digamos, al proceso de análisis de qué tipo de árbitro quieres que sea, de nombrar a tu coárbitro. Yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque claro, si tienes un tema, o al revés, nombrar a un árbitro muy joven, si estás hablando de cuestiones, digamos, que son que pasaron hace mucho tiempo, también tienes ese mismo riesgo, pero al revés, ¿no? Claro. Yo he visto, bueno, en 20 años muchísimo cambio al respecto, y ahora mismo no hacemos internamente como usuario del arbitraje ninguna discriminación de ningún tipo, ni por género ni por nada, es decir, pero porque también hay muchísimas más opciones. Sí. O sea, hace 20 años pues eran pocas las opciones que tenías como árbitros, ahora son afortunadamente muchas opciones, lo que abunda en la mejora del proceso y del arbitraje internacional. O sea, es una... Sí, no pensáis, vamos a completar con una chica en vez de tal, ¿no? O sea, no hacemos, debo decirlo, y soy transparente, no hacemos discriminación positiva de voy a nombrar a esta mujer porque sí, o sea, hasta ahí no hemos llegado. Pero sí que en todas las ternas que nos ofrecen los abogados de fuera siempre hay mujeres, y si nos parece que tiene un perfil correcto para el arbitraje, tened en cuenta también que como para el usuario al final el impacto de la elección es importantísimo, obviamente, entonces tampoco quiero decir que hay que pensárselo muy bien. Y una de las cosas que yo creo que compartís conmigo es que la elección del árbitro en el arbitraje internacional es fundamental, o sea, casi más que la prueba, yo diría. Entonces, pero que ahora mismo tenemos mujeres en todas las ternas, tenemos todas las nacionalidades, y al final elegimos por lo que pensamos que se ajusta más a cada arbitraje, ¿no? El conocimiento en construcción, los años de experiencia, el conocimiento de la ley, lo que sea, muchos factores. Javier, ¿no sé? No. Bueno, yo realmente nada, comentar respecto al tema este de género. A mí es que me acuerdo de un arbitraje que del otro lado había una experta. Una experta. Y claro, le llamaron la señora perita, y la verdad es que me pareció una expresión, o sea, que sí que, yo entiendo que sí que llega el tema, ¿no? Pero bueno, ya situaciones así curiosas en arbitraje. Yo me acuerdo de una también y de la cual la verdad es que yo saqué una moraleja, ¿no? Fue con un insigne abogado del Estado que anda por aquí muy alto, que está por detrás, se llama Carlos González Bueno. Estábamos en un arbitraje bastante complicado hace años ya, la verdad, y entonces estamos ya a la parte final y el abogado contrario me hace una pregunta y de estas que dices, me ha pillado, ¿sabes? Y entonces, de repente, empezó mi cerebro, Carlos se dio cuenta perfectamente de que estaba yo, que no sabía qué contestar o no sabía cómo enlazar el tema, ¿no? Y entonces actuó de manera muy inteligente y empezó a decir tonterías, tonterías legales, de todo, porque no sé qué, por señor árbitro, no os vea, porque en realidad, esperar, el tío se inventó unas cuantas cosas, quedó todo fenomenal, y yo estaba como el ChatGPT cuando le preguntas algo y está con el punto así y no hace nada, pum, 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 y de repente, pum,
encontré la solución, Carlos me vio la cara, ya lo solté y quedó fenomenal. Entonces, para mí, como moraleja del tema es que hay que estar muy atento tanto a todo lo que ocurre, pero también al lenguaje gestual de todo el mundo, ¿no? Él se dio cuenta perfectamente de que ese momento y esa comunicación funcionó fenomenal, la verdad. Y yo añadiría otra cosa, que es la necesaria transparencia que tiene que haber entre técnico, cliente barra abogado, y que para nuestro trabajo como abogados, cuando somos abogados, en todo, no en arbitraje, sino también en pleitos, que te cuenten todo. Recuerdo un arbitraje que tuvimos también de una planta de estas energéticas, que preparamos un testigo súper preparado. Hicimos el simulacro, preguntas, te van a preguntar esto, no te van a preguntar lo otro, y todo se ha ido perfecto, y hacia el final de su interrogatorio de repente le preguntan: bueno, ¿y cómo reaccionó usted cuando tuvo lugar la explosión en la planta? Y nos quedamos mirando, mi compañero y yo: ¿explosión? ¿Qué explosión? Y va el tío y dice: ¿cuál? ¿La primera o la segunda? Entonces, acaba el arbitraje, bueno, la vista, etcétera, tal, y después vamos a hablar con el testigo, con el cliente. Tío, pero es que llevamos no sé cuántas reuniones preparando, te van a preguntarle esto, cuéntanos todo, bla, bla, bla. Y no nos has contado que hubo una explosión. Y va el tío y dice: no, es que no me preguntaste si había explotado algo. Hombre. Bueno, moraleja, sobre todo para clientes. Tú cuéntame todo, y yo después filtro lo que es importante o no. Sí, lo que pasa que está el componente emocional, que es que los testigos, de alguna manera, cuando son además los que han intervenido en el proyecto, se sienten muy culpables, digamos, y muy responsables. Entonces, a nosotros nos cuesta muchísimo, siempre lo decimos, hay que sacar con sacacorchos y hacer las preguntas acertadas, porque si no, no te lo van a contar. Y efectivamente la reacción siempre es que esa pregunta no me la hiciste. Ya, hombre, pero se trataba de que me lo contaras todo para estar enterado, ¿no? O al menos al in-house. Ya no digo lo de fuera, pero al menos al in-house. Pero sí. Así es. Esas cosas pasan. Bueno, pues creo que terminamos on time, como siempre. Javier, muchísimas gracias, un placer. Y ahora creo que toca ya el festejo. Gracias.